tenemos aquí el gusto, ante las cámaras del canal 21 de Tigo TV, ante las cámaras del canal 27 Copaco IPTV y a través de BM Online, de estar con una profesional de quilates, una señora con todas las letras, la doctora Mercedes Brites de Busó, abogada, licenciada en diplomacia, con un doctorado también en ciencias jurídicas en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, y trabajó como juez y ministra de la niñez en el Poder Judicial. Y quiero detenerme en esto, una de las tantas cosas que ella se esforzó para realizarlas. Alcanzó valiosos logros la doctora cuando fue juez y ministra de la niñez a favor de la sociedad, en aproximadamente 25 aspectos de gran importancia. Instaló una oficina interinstitucional en Ciudad del Este contra la explotación sexual infantil en las 3 fronteras. Elaboró la lista de las peores formas de trabajos infantiles, creando también la campaña de identidad, entre comillas, para documentar a todos los niños de la República en los 17 departamentos, atención integral a la niñez en situación de calle en Paraguay, por citar algunos de sus trabajos y logros y objetivos. Y cuando hablamos de estos niños de la calle, vemos a los indígenas que están ahí. Ayer ya decíamos esto. Frente al INDI, los indígenas tirados. Ayer llovió terriblemente, esa gente se moja. Esa gente no tiene dónde guarecerse, nadie se ocupa de ellos. Y son los primigenios de estas tierras, fueron los dueños de estas tierras donde estamos nosotros, de toda esta parte de América. Y están tirados ahí, sin ningún tipo de respaldo de ninguna laya. Yo la invité a la doctora Brites de Busó para enfocarnos en su campaña como diputada por Capital, lista 19, opción 1, a través del Partido Libertad y República. Pero con toda esa experiencia que tuvo y tiene todavía ella, y tuvo cuando fue juez y ministra de la niñez, ¿cómo respondería a esta consulta que le hace un ciudadano más, así como ella, a esta abogada Mercedes Brites de Busó? ¿Por qué estos indígenas ahí tirados frente al INDI y nadie se ocupa de ellos? ¿Y por qué tienen que venir aquí buscando qué, doctora? A ver, ¿qué nos puede decir usted? Orientar al respecto. Buen día, Bruno. Muchas gracias por la invitación. Y a mí me encanta venir a tu programa, como te dije, fuera del aire, sí. Del aire, ¿verdad? Le das oportunidad a todos. A todos les das oportunidad para que la ciudadanía conozca y sepa su propuesta. Bueno, con respecto a los indígenas, nosotros tenemos un grave problema, que es las famosas ONG. ONGs. Sí, que son las que realmente están para nada. Para nada. Para nada, porque hasta ahora no han resuelto el problema. Es un problema que nosotros tenemos que resolver. Ahora, desde el momento que existe INDI, ¿verdad? Que es el Instituto del Indígena, sí, que nosotros estamos pagando como contribuyente. Como si funcionara correctamente. Sí, y que tendría que serlo. Entonces, ahí donde yo veo que están fallando, en todas las instituciones, como el tema del transporte. Dios mío, eso ni hablar. Bueno, el tema del transporte, que oportunamente vamos a hablar. Transporte público. Si hay tiempo, ¿verdad? Más que deficiente. Entonces, no está funcionando el ente contralor. El ente contralor
el ser humano, por su naturaleza misma, necesita ser controlado. Vos, por decir un ejemplo sencillo, a tu empleada le das, qué sé yo, 100.000 guaraníes para que vaya a comprar y le tenés que pedir la rendición de cuentas. Sí, claro. Y bueno, y asimismo es la administración, el poder administrativo, que es el poder ejecutivo, es el que debe ser controlado constantemente. Y más aún cuando hay ONG que no están dando resultados. Esta es, aparte que estas ONG en diferentes rubros, ramos, ya sean las tierras, con los indígenas, con los niños, con las mujeres. Ahora he visto en el informativo de hoy que hay un desfalco de no sé cuántos, 50 millones de dólares. De guaraníes, 3.000 millones de guaraníes. En el Ministerio de la Mujer. En el Ministerio de la Mujer. Entonces, estamos viendo nosotros de que las políticas públicas para nuestro país están elaboradas a través de las ONG y bajan línea hacia nosotros, hacia Paraguay, ¿verdad? Entonces, a ellos no les conviene tener personas capacitadas dentro de la función pública, donde puedan sí hacer la función como le corresponde. No les conviene tener gente capacitada. No. Qué notable. No, porque entonces ellos van a dejar de existir. Sí. Por ejemplo, en el caso de INDI que estábamos hablando, si los funcionarios que están en INDI o los funcionarios que están en el Ministerio de la Mujer trabajaran, entonces, ¿qué necesidad habría de las ONG? Ninguna. Sí. Ahora, ¿por qué están en ciertos ministerios estratégicos? Porque ellos quieren la disminución de la población de paraguaya. Entonces, y mundial también. Así mismo. Me estoy enfocando nomás en el Paraguay, sí. ¿verdad? Y después voy a ir enfocándome a Asunción, que me corresponde a mí, ¿verdad? Como diputada. Entonces, por capital. Entonces es no tener hijos, que la población no crezca. Y eso es muy grave, porque nos va a pasar lo que le pasa a Europa en este momento o lo que le pasa a Uruguay, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos seguir permitiendo que bajen línea como están haciendo también en el Ministerio de Educación con nuestros niñitos, con la famosa la cuestión de la transformación educativa. La transformación educativa, que Valeria ya te cantó como canario enamorado. Bueno, que es fantástica Valeria, y también Carolina Cuenca, que vino acá. También tiene que volver. Sí, yo creo que sí, porque saben muchísimo. Y bueno, entonces, en cuanto a lo que yo propongo como candidata a diputada por Capital, es recuperar el centro histórico de Asunción. Sí, yo eso sé, pero antes de entrar en eso, porque es un capítulo fantástico que yo voy a acompañarte de la A a la Z, querida Mercedes de Busó, porque me interesa mucho. Yo soy... me gusta que nuestro país progrese y que Asunción mejore, pero ahí parece que tantos palos hay en la rueda. Vamos a entrar después ahí. Pero esto de los indígenas, ¿por qué los indígenas así tirados a su suerte, abandonados a su suerte? ¿Por qué no se puede solucionar eso? Y el avance también de los campesinos que llegan acá periódicamente. ¿Qué políticas de Estado hace falta para que esto se arregle, se solucione de alguna manera, que según tu visión, tu criterio, tu experiencia? Ellos no deberían venir a la ciudad, ¿verdad? Porque este es un país agrícola ganadero. El impuesto que estamos pagando en la parte de agrícola es el 30%, y la ganadería
Entonces, nosotros lo que tenemos que fomentar y hacer es que nuestros agricultores se queden en sus tierras, en el interior, ¿verdad? Para producir. No puede ser que nosotros compremos tomates de contrabando o locotes de contrabando, pimentón también se le dice, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué si la calidad de nuestra tierra es buena? Entonces acá hay una falla. Nuestro producto de la tierra es buena. Sí. Entonces, acá le estuve escuchando al ingeniero. Al ingeniero me encantó con respecto al algodón. Te quiero decir que acá hay una falla de parte del poder administrador, que es el poder ejecutivo, que debería hacer una revisión de todas las políticas públicas que están en cada institución, de manera que no vengan hacia acá los campesinos, porque ellos están acostumbrados a vivir allá, no en la capital, en el asfalto caliente, en donde es otro el ritmo de vida. Como hay gente, mi esposo que siempre me suele decir, yo soy un chico de shopping, porque yo quiero irme al shopping a tomar mi cafecito, ir a jugar ajedrez, aparte de su trabajo, ¿verdad? Que es arquitecto, pero te quiero nomás decir que somos diferente estilo de vida. Sí, claro. Y tenemos que respetar. No podemos nosotros provocar que ellos vengan al asfalto, que vengan a pasar una situación tan denigrante como la que están pasando. Y mendicante también. Mendicante. Como yo también suelo decir, hay violación tremenda a los derechos humanos, pero acordate que la OEA solamente los derechos humanos son para los delincuentes. ¿Ah, sí? No son para otras personas. Ahí está el caso de los que le secuestraron a la señora de Bernardi. Sí, claro, para decirte un ejemplo, por darte un ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, es un tema sociológico, de sociología, donde tenemos que interpretar la idiosincrasia del agricultor, del campesino y del capitalismo, del capitalista, del que vive en la ciudad, que le gusta vivir a la ciudad, del citadino, exactamente, del capitalino. Entonces tenemos diferentes formas de vida, y en cuanto al Estado tiene que dar respuesta a ese estilo de vida, porque en la medida que vos te sentís bien vas a producir más. Por eso una de nuestras propuestas en el primer partido libertario de Paraguay, Libertad y República, exactamente, es eliminar el impuesto a la renta personal. ¿Por qué? Muchos te dicen que es la teoría de los socialistas. El que gana más, que pague más. No es así. El que gana más va a producir más, va a gastar más y va a pagar más el IVA. Porque en la medida que yo tengo más ingresos, voy a invertir, o me voy a comprar una casa y voy a alquilar, le voy a dar trabajo en la construcción. Sí. En la construcción se le da muchísimo trabajo. Yo veo por mi esposo, ¿verdad? Que es diferentes rubros. Empieza el albañil, el pintor. Claro, lógico. Bueno, entonces, eso es lo que nosotros como paraguayos debemos entender, que no podemos acrecentar cada vez más el Estado, porque el Estado ya demostró fehacientemente que es un mal administrador. Totalmente. Ha demostrado en toda la historia de la humanidad. En consecuencia, nosotros tenemos que tener un modelo diferente, menos impuestos, y darle esa posibilidad, esa oportunidad al que más gana, que invierta más. Y con respecto a la justicia, yo como diputada voy a hacer un control riguroso en cuanto a la legislación y el incumplimiento. Si nosotros no tenemos una justicia, que es la columna vertebral de toda la democracia, buena, nosotros nos vamos a despegar.
Entonces, no hace falta que yo empiece a decir todos los efectos que está teniendo nuestro Poder Judicial, que está politizado, ¿verdad? Desde la ordenanza hasta los ministros de las Cortes. Entonces, tenemos uno de los puntales más graves, que es la justicia tarde no es justicia, ¿verdad? Sí. Que no cumplen con la legislación. El artículo 162 del Código de Procedimiento Procesal Civil establece los plazos en donde los magistrados tienen para despedirse, sin embargo no lo hacen. Para expedirse, sí. Para expedirse. Entonces no lo hacen. Y al no hacer, tenemos una mora judicial que está perjudicando a toda la República. La Sala Constitucional, ojalá que con este nuevo ministro de la Corte, siempre tenemos esperanza, y yo creo que nunca hay que dejar de tenerla, ¿verdad? Santander Dance. Sí, ojalá que, por ejemplo, la Sala Constitucional, hay veces que te demora un juicio 3, 4 años, y es simple y llanamente porque ellos no cumplen los plazos procesales. Al no cumplir los plazos procesales, ellos están violando la Constitución Nacional. Automáticamente. Precisamente la Corte Suprema de Justicia viola la Constitución Nacional, en donde establece que la función del Poder Judicial es cumplir y hacer cumplir las leyes. Y sin embargo, no tenemos. Yo propondría una ley, ¿verdad? Una ley con una sanción fuerte. Eso tendría que estudiar mejor, ¿verdad? Pero ya adelanto, a los magistrados que tienen mora judicial y no cumplen el artículo 162 del Código de Procedimiento. Dice que hay 3.000 casos que están ahí sin ser analizados ni tocados ahí en los anaqueles, y de esos 3.000 casos que hace años están ahí detenidos, solamente se pudieron revisar algo así como 650 o una cosa así. Es increíble la desidia que hay. La desidia, sí, es impresionante, pero sin embargo tienen unos sueldos jugosísimos. Los ministros de la Corte tienen sueldos muy, muy altos. Y pueden estar hasta los 75 años también ahí. Yo no soy partidaria, yo interpreto la Constitución de diferentes maneras. No, ya sé. Acá hay interpretaciones. Entonces, de acuerdo a la conciencia elástica. Sí. Nosotros tuvimos ministros de la Corte que se retiraron a los 5 años. Sí. Enrique Sosa, por ejemplo. Sí. Altamirano. Altamirano. Y no me acuerdo en este momento quién otras personas más. Que se y Iralaburgo. Iralaburgo, sí, por supuesto. Bueno, palabra mayor. Bueno, y entonces, vos tenés de modelo esas personas que tienen ética, que tienen prestigio, que realmente son estudiosos del derecho, que se retiran. Entonces, decís, bueno, acá se pegan a la silla y como con Poxipol. Yo no. Yo creo que tenés que retirarte. Es bueno, ¿sabes qué? Es bueno retirarte. Frete se pegó a la silla. Frete es un desastre, pobrecito. Bueno, vamos. ¿Qué vos harías, doctora Mercedes Brite de Busso? ¿Qué harías vos, llegado el momento, como diputada por Capital, enfocándote justamente en hacer que la ciudad de Asunción mejore a través del respaldarazo, o el espaldarazo, mejor dicho, del Partido Libertad y República? ¿Qué harías vos, doctora Busso? A ver. Como ya te hablé del impuesto a la renta, te hablé de uno de los puntos muy importantes en cuanto a la ciudad de Asunción es los impuestos inmobiliarios. ¿Así? Impuestos inmobiliarios. Los impuestos inmobiliarios en el centro histórico de Asunción, que por cierto tenemos edificios muy lindos. Sin embargo, si vos te pasás dando una vueltita,
vas a ver que ya están llenos de plantas, están en un estado bastante deteriorado. Entonces, si se bajan, es una 2 más 2 son 4, si se bajan los impuestos, entonces el propietario va a tener más posibilidad de invertir en esa propiedad que tiene en el centro. Sí, claro. Y el otro tema, así hablando rápido, que puedo volver otra vez al tema de los impuestos y de las propiedades que están en el centro en estado deplorable, tenemos la seguridad. Seguridad. Sí. O sea, la falta de seguridad. La falta de seguridad. Y en eso yo siempre fui partidaria de que los niños que están en situación de abandono porque sus padres lo han abandonado, se han escapado de su casa, esos niños no pueden estar en la calle. Si no están con un adulto mayor, ellos tienen que estar en su casa, en la escuela, estudiando o jugando. Pero andando en la ciudad, como yo veo y vemos todo, ¿verdad? Niñitas de 8 años ofreciéndose sexualmente para sexo oral o para otras cosas, o en las terminal, por ejemplo. ¿De 8 años? Sí. No puede ser. Sí, yo tengo, siempre suelo traer todos mis bibliografías para mostrarte en donde declararon en mi juzgado. Es terrible lo que está. Sí, enfrente de IPS una nenita me decía, jueza me decían ellos, la palabra correcta es juez, ¿verdad? Me decía, jueza me decía, a mí hay nenitos de la calle que me llevan al baño y me meten el dedo, me dice. Y cosas así enfrente de IPS. Claro. Y cosas escalofriantes. Entonces, es un problema que ya nos hemos dado cuenta que no han solucionado las ONG, porque la infinidad de ONG que hay, de ONG sí, una cantidad impresionante, inclusive están en la directiva, en la dirección del Consejo de la Niñez y la Adolescencia, justamente las que bajan línea a través de el aporte y el financiamiento que le da George Soros. Entonces, George Soros. Y entonces, mientras el primer punto que nosotros tenemos que hacer es eliminar o disminuir las ONGs. Eso es radical. Nuestro partido está en contra de eso. Totalmente, que nos manejemos nosotros con los funcionarios que nosotros tenemos. Y que tampoco nosotros, porque también el Estado le da una suma determinada a las ONG. No, ¿por qué le vamos a tener que dar plata a ellos? ¿Qué esperanza? De ninguna manera. Entonces, el centro de Asunción nosotros tenemos que rehabilitar, haciendo un trabajo conjunto con el Ministerio de Turismo. Sí. Que sí debe invertirse en el turismo, ¿verdad? Ahí lo que yo veo, sí, muy interesante y positivo, es los indígenas que están vendiendo sus artesanías. A mí me parece, eso es importante. Me parece muy lindo, por supuesto, muy interesante. Ahora. Pero está la contracara, los indígenas que están ahí. Sí, pero hasta cierto horario. Vos te vas, por ejemplo, a cualquier ciudad del mundo. Vos no vas a encontrar los niñitos en la calle. No tienen por qué estar en la calle. Tienen que estar en su casa y no estando, como ellos dicen, pideando. Se vuelven mendicantes y esos chicos, esa alta población paraguaya que nosotros tenemos, que es la niñez y la adolescencia, ese es nuestro capital humano más grande que tiene el Paraguay. Nosotros tenemos que apostar por esa gente, para que esa gente se formen para poder pararse sobre sus dos pies y puedan hacerle frente a
para poder competir internacionalmente, como ingeniero, como sea en la rama que ellos elijan. Entonces, ese tema de la seguridad, yo haría un proyecto de ley. Bueno, también hay algo importante, querida doctora Brites de Busó. Esos edificios abandonados del centro, porque ahora ya no hay ni negocios, hay muy pocos negocios, sí. Todos se retiraron de ahí. Vinieron hacia acá. Claro, estos edificios del centro original de Asunción, digamos, pertenecen a usureros, esos edificios abandonados. Hay como que 5, 6 o 10 familias dueñas de todo ese sector del centro, que son familias que trabajan con la usura también, ¿verdad? Y entonces es toda una historia que hay que también analizarla, porque exigir a esa gente, no vamos a entrar en litigio, para eso están las autoridades de la ¿cómo se llama? Del Poder Judicial contra la usura y ese tipo de cosas, pero por lo menos exigir a esa gente dueña de los edificios abandonados que arreglen sus edificios, que pongan en condiciones las fachadas. Claro. Hay fachadas históricas. Histórica, te digo, en el sentido que son de la época de la colonia, ¿verdad? Así mismo es. No sé si porque a mí me gusta tanto historia o porque soy la esposa de un arquitecto, entonces sé apreciar y valorar esos lindos balcones, esas fachadas tan lindas, que por ejemplo en Buenos Aires la cuidan muy bien, demasiado ¿verdad? Demasiado bien. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer? ¿Sabes en dónde también yo veo que nosotros estamos fallando? Se están nombrando, siempre fue así, ¿verdad? En puntos clave donde puede resucitar nuestra ciudad, Asunción, que es la ciudad de las ciudades, se nombra en puntos clave a los Correlí. La famosa política entra ahí. El nepotismo. Entonces, mientras nosotros no erradiquemos eso, nosotros no vamos a poder solucionar ninguna clase de problema. Me acuerdo que cuando yo estaba como ministra de la niñez había hecho una política pública para los niños que están en situación de calle, poniendo tableros de ajedrez en todas las plazas. Eso es lo más barato que pueda existir, porque vos sobre cualquier tronco de árbol pones una mesita con el diseño, ¿verdad? Que puede ser un diseño rústico y con algunos voluntarios o profesores de ajedrez, esos chicos se van a ver sumamente entretenidos, van a desarrollar su mente y eso va a ser algo fantástico, así como en Santa Cruz, por ejemplo. En Bolivia. Me contó mi esposo que en la plaza están llenos de ajedrecistas. Sí, en varias ciudades. Bueno, en Rusia, que es una materia dentro de la currícula escolar. Yo pienso que el ajedrez es algo fundamental. ¿Vos sabés lo que es ponerla en la terminal de ómnibus ahí a un equipo de ajedrez? Así en forma rústica, sencilla, con todo el dinero que está ingresando en la municipalidad. Yo creo que eso va a ser fantástico. Entonces, apuntar a darle una suerte de transformación, que a través de la mente también se vaya cultivando, los chicos se vayan cultivando ahí. Ellos mismos van a salir de la droga, van a salir de todos los vicios y van a enfocarse a la competitividad dentro de un juego que es el juego ciencia, que es el ajedrez, por ejemplo. Así mismo. Bueno, pero resumiendo esta historia de los edificios que se están cayendo ahí en el centro de Asunción, la mayoría pertenecen a usureros, ¿verdad? Esas propiedades son de usureros, porque los originales ya
vendieron o fueron los mismos usureros, se aprovecharon de los dueños, de los propietarios a través de los préstamos que hacían y se quedaron con esas propiedades. Hay que investigar este tema porque así como está González Daer ahí en la cárcel, hay otros hijitos y muchos hijitos y vampiritos de la usura dando vueltas por ahí. Y y los propios dueños de medios de comunicación también son dueños de esos edificios venidos a menos en Asunción. Hay sí dueños de medios poderosos de comunicación que son los propietarios de esos edificios abandonados en Asunción. Y no se toca ese tema porque no les conviene, por supuesto, ¿verdad? Y bueno, hay cuatro o cinco apellidos muy conocidos acá, que son los dueños prácticamente del centro histórico de Asunción. Y a esa gente hay que hacerles llegar esto para que se reviertan esa situación, ¿verdad? Reviertan, porque por lo menos que mejoren, hagan mejorar las fachadas de las edificaciones como hermosas. Como diputada por Capital, si llego a ingresar, estaría en un contacto con el fiscal general del Estado para que haga una investigación al respecto de lo que vos estás manifestando. Sería fabuloso eso. Si es realmente patriota. Claro, por supuesto, por supuesto. Y si no se hace, pero se deja precedente de que se pidió la investigación por parte de la Cámara de Diputados al fiscal general del Estado para que haga la investigación correspondiente, dar a conocer a la ciudadanía. Sí. Dar a conocer a la ciudadanía. Acá yo creo que nosotros tenemos que sacar la careta de todos los que están usufructuando del centro de Asunción. Sí, así mismo. Hay que sacar la careta. Por supuesto. Y hacer una investigación con nombre y apellido. Y dar a conocer para que la ciudadanía sepa en dónde está el Susúa. Sí, claro. Estoy de acuerdo. Y aparte de la seguridad, porque no puede ser, ¿verdad?, que tengamos inclusive restaurantes o qué sé yo, chopería, lo que sea, en las veredas. Nosotros tenemos un clima caliente, somos mucho de usar las veredas. Entonces, esos dueños están perdiendo clientela. ¿Y por qué están perdiendo clientela? Están perdiendo por la falta de seguridad. Necesitamos también que la policía, a través del Ministerio del Interior, le dé la seguridad que merece tanto el turista como el ciudadano. Porque a mí, por ejemplo, cuando mis amigos, mis amistades vienen de Viena o de Suiza o de España, ¿en qué hotel podemos parar? En el centro no. Por supuesto que no. Entonces, nosotros no podemos más. Nosotros necesitamos rehabilitar el centro, sí, ¿verdad? Así como Buenos Aires, que se pueda caminar, los teatros, pero ese que sale tenga el turista no viene desde Viena o desde Europa con su auto, a no ser que alquile un auto acá, ¿verdad? Pero necesita tener una seguridad para tomar un transporte público como la gente, y que sea... Ese es otro gran tema, el transporte público, es una vergüenza. Es realmente una vergüenza. Una vergüenza que el Poder Ejecutivo debe tomar inmediatamente una medida drástica al respecto, porque nosotros no podemos seguir que nuestros compatriotas, no sé si viste en la televisión, habrás visto, ¿verdad?, la cola inmensa para tomar el colectivo. Sí, una vergüenza. Es el peor, el país más atrasado en servicios de transporte público, Paraguay. Sí, exactamente. Y una lástima que a mí no me corresponde, pero sí, tengo la oportunidad, ya sea en otro cargo, porque yo aparte de eso soy licenciada en diplomacia, que me duele del alma, te voy a decir, es el puente de Encarnación a Posada, San Roque González de Santa Cruz. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahí?
ahí los gendarmes le hacen esperar como 6 horas a los autos en el puente. Hay familias enteras que están, vos no tenés forma de irte al baño, estás con criatura. Ahí hay una abierta violación a los derechos humanos. Eso no ven los derechos humanos, entre comillas, no ve la OEA. El grave, a veces pasan más horas, 8 horas. Me acuerdo que una vez mi hija, nosotros ya estábamos en Posada y mi hija vino para un casamiento con su esposo y se bajó en el medio del puente porque ya no daba más. Porque nosotros acostumbramos a tomar tereré. Entonces se bajó y se fue caminando hasta la aduana del lado de Argentina y me dijo, yo no vengo más a Posada, mamá. Yo no vengo más a Posada. Porque no puede ser que uno tenga necesidad de irse al baño y no tengas lugar. Porque opción. Claro. Entonces... Y tampoco un lugar para tenés que hacer una nota ahí para que veas cómo los gendarmes les denigran a nuestros compatriotas. Sí, es desesperante. A las paseras le tiran sus mercaderías al río. Qué bárbaro. Que son chucherías, te digo, en el sentido de que son remedio de yuyo, qué sé yo, frutas, cosas por el estilo. Entonces, que hay una placita en Posada donde ellos llevan y van y venden. Ese problema no puede ser que no tenga solución. Hace años, cuando mi papá era cónsul ahí, que te imaginas, era cónsul cuando yo nací. Así que te imaginas, mi mamá, que era una gringa que se imponía, ella se iba casi todos los días a la aduana a hacerle pasar a las paseras. Sí, se iba. Sí. Y le ayudaba a las paseras. Inclusive ella creó guardería totalmente instalada con electrodomésticos. Se iba y le pecheaba así tipo de evitarse, pero le pecheaba a las firmas, ¿verdad? Qué sé yo, heladera, licuadora, cama, qué sé yo, para que los niños de las paseras quedaran en esa guardería. Qué interesante. Mientras ellos se iban a la placita a vender su producto y después volvían a cruzar Encarnación. Es una lástima que mi mamá tiene 101 años, porque te hubiera dicho hacerle una entrevista de lo que ella vivió en ese puente. Y ella está todavía lúcida. Está lúcida. Está lúcida. 101 años. Sí, tiene 100. Madre. Sí. Pues pero yo viví porque claro, yo ya era grande, estaba en el colegio, veía todo lo que pasaba, mi mamá, ¿verdad? Y mi papá, y la acompañaba, porque yo soy única hija. Pero lo que más duele, que el 80% de los posadeños son hijos de paraguayos. Ah, sí, el 80%. Sí. Y lo que te quiero decir es que, pero los gendarmes no. Los gendarmes fue creado por Perón, que son híbridos, no son ni militares ni policías. Son precisamente para custodiar la frontera. Ellos no son de Posadas, pero ellos tienen que saber que de Encarnación uno quiere ir a visitarle a sus familiares que están en Posadas. Claro, y viceversa. Y viceversa, ¿verdad? Claro, si son ciudades gemelas, hermanas, digamos. La vez pasada, hace una semana, mi mamá estaba bastante delicada del corazón y mi primo me dijo, estoy preparando la valija para irme, la maleta. ¿Y cómo vas a cruzar el puente? Le dije, yo sé que bueno, tampoco ya no tenés edad para estar esperando tantas horas. Y como sea, me dijo, como sea. Entonces, te duele porque ellos, por ejemplo, preparan la maleta en el auto y están ahí cerca de la aduana argentina y miran, cuando hay menos coches, ahí arrancan y pasan. No, está bien. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Síntesis, a ver, doctora Mercedes Brites de Buzó. Está pujando por un curul ahí en la Cámara Baja. Ella pretende ser diputada por Capital y yo creo que va a llegar porque tiene todo el derecho, la asiste a ella y hay mucha gente que sabe de sus valores, principios
y de la calidad moral y también humana de esta señora, y yo creo que la va a apoyar a la doctora Mercedes Brites de Buzó, respaldada en esta ocasión por el Partido Libertad y República, lista 19, opción 1, diputada por o diputado por Capital o diputada por Capital sería. La ex juez y ministra de la Niñez en el Poder Judicial y Ejecutivo. Fue Miss Paraguay también, hay que decir también eso. Pero hay que decir que no sé si está ahí, ¿verdad? Dentro de mi currículum tengo 20 premiaciones nacionales e internacionales y una de la OEA por mi trabajo y transparencia en la época de Licua Bolaños. De Licua Bolaños. Que me dieron ese premio, recibí en la Asamblea General en México, del Instituto Interamericano del Niño, perteneciente a la OEA, sí. En México, con todos los ministros. Qué interesante. Sí, eso es un orgullo de Paraguay. Bueno, te agradecemos, doctora Mercedes Brites de Buzó. Faltan 4 minutos para mediodía. No sé, ¿algo rápido que quieras agregar rápidamente? Sí, rápidamente, recalcar lo que ya dije, ¿verdad? Combatir las ONG, ¿verdad? El impuesto a la renta personal y en especial abocarme a resucitar, voy a decir esa palabra porque creo que corresponde, resucitar el centro histórico del Paraguay, que es tan bello, y es realmente una lástima. También estoy en contra de la bicisenda. Estoy en contra de la bicisenda. Le saca clientes a los comerciantes del centro en bajar y subir sus productos. Y agradecerte, como te dije, muchas veces te digo y no me voy a cansar de decirte, Bruno, por la oportunidad que vos les das a todo el mundo. No todos los periodistas les dan esa oportunidad a que puedan dar a conocer sus propuestas a la ciudadanía. Gracias. Y lo hacemos con todo el cariño, porque queremos que este país vaya adelante y todas las voces tienen que ser escuchadas. Y pasan todos por acá, así que por lo menos la gran mayoría. Bueno, muchas gracias, doctora Mercedes Brites de Buzó, muy amable. Una cosa para terminar, que yo veo que ningún candidato no veo que da a conocer su suplente. Y vos sabés, no te imaginas la importancia que es de dar a conocer el suplente, porque al votarme vos a mí, vas a votar por mi suplente. ¿Cuál sería tu suplente? Es Roberto Espínola, de la sastrería Espínola. Roberto, sí, nuestro amigo. Bueno. Sí. Y vos sabés que ¿sabés por qué? Sí. Yo le elegí. Gran empresario, sí. Sí. Gran persona. Una excelente persona. Uno no tiene la vida comprada. Vos no sabés lo que te puede pasar, la circunstancia de la vida que te pueda dar, y va a subir automáticamente el suplente. Y vos estás votando por la persona, pero acordate que también por el suplente. Sí, muy bien lo que decís, muy bien. Bueno, doctora Mercedes Brites de Buzó con nosotros, y vamos a septiembre musicalmente.